Hola señores, el día de hoy vamos a ver su tema de punto de equilibrio operativo. ¿En qué consiste el punto de equilibrio operativo? Cuando nosotros operamos una empresa, tenemos que ver cuánto dinero debemos generar para lograr cubrir todos nuestros costos. Por ejemplo, si ustedes cambiaran de trabajo y en la sección que dice ¿cuánto esperas ganar?, ¿en base a qué dirían 4,000, 5,000 o 6,000 pesos? Pero, por ejemplo, yo a los gastos que tengo en casa, luz, agua, los gastos fijos, se puede decir, más aparte de los gastos variables que van de acuerdo a las necesidades que tenemos en casa. Exactamente. El punto de equilibrio operativo es eso, es la cantidad de producción y de venta que debe de generar una empresa para lograr cubrir sus costos. Dentro de los costos de la empresa y los de nosotros tenemos efectivamente dos tipos de costos: los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son aquellos que se produzca o no se produzca dentro de la organización tenemos que cubrir. ¿Cómo cuáles? La luz, ¿qué más? La renta del local, el pago de empleados, el pago de seguros, etcétera, etcétera. Ese es el costo fijo. Ahora, los costos variables, como su nombre lo dice, son aquellos que van a cambiar dependiendo el nivel de producción. Por ejemplo, si yo para hacer 1 kilo de donas necesito medio kilo de harina, ¿cuánto necesitaré para hacer 2 kilos de donas? 1 kilo. Y si voy a hacer 4 kilos de donas, ¿necesito cuánto? 2. Entonces van aumentando mis costos en base a la cantidad de producción que se vaya generando. ¿Ok? Ahora, nosotros debemos de calcular lo que se llama el punto de equilibrio operativo, es decir, la cantidad de unidades que vamos a producir y vender para lograr cubrir nuestros costos. Para las empresas es importante conocer el punto de equilibrio operativo porque en base a ellas podemos empezar a planear. Cuando nosotros no tenemos ni idea de por qué tengo que producir y vender tanta cantidad para cubrir los costos, no sé cuánto debo de producir para cubrir mis costos totales, no sé en qué momento voy a empezar a tener utilidades. Es decir, el punto de equilibrio me da una referencia para saber qué es lo que debo de hacer. ¿Por qué? Porque al final no las empresas se van a conformar con lograr el punto de equilibrio operativo. ¿Ok? Entonces, de todos modos, es importante conocer. Vamos a suponer que en esta empresa que se fabrican engranes, sus costos fijos son de 50,000 pesos. Entonces, tenemos que los costos fijos son igual a 50,000 pesos. ¿Ok? Ahora, sus costos variables por unidad son de 80 pesos. Y el precio de venta, es decir, el precio al que puedo vender ese engrane es de 100 pesos. ¿Ok? Esos son los datos que nosotros tenemos. Ahora, vamos a ver cómo se calcula el punto de equilibrio operativo. A ver, para calcular el punto de equilibrio operativo, la fórmula es costos fijos entre la resta del precio de venta menos los costos variables. El punto de equilibrio operativo es igual. ¿Cuántos son los costos fijos en esta empresa? 50,000. Ahora, el precio de venta es de 100 menos los 80, que es lo que me cuesta producir ese engrane. ¿Ok? Ahora tenemos, primero tenemos que hacer ¿qué? La resta. Entonces quedaría 50,000 entre 20. Esto quiere decir
¿Cuánto es el resultado, señores? 1500. ¿Perdón? 2500. 2500, ¿qué? Perros, gatos, no. Perros, gatos, hijos, engranes. ¿Por qué? O unidades. Acuérdate que el punto de equilibrio operativo me dice el número de unidades que debo de producir y vender, no son pesos. ¿Ok? Entonces, en este caso serían 2500 unidades, que ya sabemos que esta empresa es de engranes. Al calcular yo mis costos totales, deben de ser igual a mis ingresos. A ver si es cierto que su maestra lo hizo bien. Vamos a ver. ¿Cómo voy a calcular los costos totales? Si yo junto mis costos fijos y mis costos variables que voy a tener. Los costos totales. ¿Ok? Entonces, fíjense. El costo total, entonces, lo voy a calcular sumando ¿qué y qué? Costo fijo más, ¿pero de qué? ¿De una sola unidad? ¿De cuántas unidades? El costo variable, acuérdense que va cambiando de acuerdo al nivel de producción. Entonces, ¿este costo variable es de una sola unidad o de cuántas unidades? ¿Cuántas necesito producir y vender? 2500. 2500. Entonces sería por el punto de equilibrio operativo. ¿Ok? ¿Qué son los ingresos? Los ingresos. Lo que entra, se puede decir, por ejemplo, hablando aquí de dinero, ¿no? Es el dinero que entra a cambio de las ventas. Exactamente. El ingreso, muchas veces confundimos ingreso y utilidad, que son cosas diferentes. Ok. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, en nuestro salario tenemos un ingreso. Si yo no me gasto todo ese ingreso y me queda un excedente, ¿cómo se llama? Fiesta, no. ¿Cómo se llama si me queda algo? Ahorro, exactamente. Entonces es el precio de venta por el punto de equilibrio operativo. Entonces, al hacer estas dos operaciones, para ver que estamos bien, necesariamente me tiene que salir el resultado igual. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces quedaría, ¿cuánto es el costo fijo? 50,000 más el costo variable, que es 80, multiplicado por el punto de equilibrio operativo. En este caso, ¿cuál tengo que hacer primero? La multiplicación. La multiplicación. Entonces quedaría 50,000 más 80 por 2,500. ¿Cuánto me da? 200,080 por 2,500. Ajá. Son 200,000. 200,000. Ahora, en este caso la suma me da 250,000, ¿qué? ¿Unidades? No, pesos. ¿El costo en qué te lo está dando? En pesos. Es decir, fíjense, hasta aquí yo ya sé que producir 2,500 unidades me da un costo total de ¿cuánto? 250,000. Entonces quedaría el precio de venta, que son 100, por el punto de equilibrio operativo, que son 2,500 unidades. Y esto me da ¿cuánto? 250,000. 250,000, ¿qué? Ahora sí, ¿verdad? Pesotes. Esto significa lo siguiente, que si yo logro vender a 100 pesos esas 2,500 unidades, voy a lograr cubrir mis ¿qué? ¿Costos totales? Mis costos totales. ¿Ok? Entonces vamos a graficar. No, que sí le sale. En el eje horizontal, es decir, el acostadito o eje de las X, siempre van las unidades.
siempre, siempre en esta gráfica. Ahora, en el eje vertical, o el paradito, ¿sí? Siempre va el dinero, tanto del costo como del ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo tabulo o cómo hago mis rayitas para dividir la escala? Lo puedo hacer de 1 en 1, lo puedo hacer de 1000 en 1000, lo puedo hacer de 500 en 500, eso lo decide cada quien. Nosotros lo vamos a hacer de 500 en 500. Tengo que tener una escala que incluya los 50,000 y los 250,000. Yo puedo hacerlo de 1 en 1, de 10 en 10, pero me quedaría muy grandota esa escala. Lo vamos a hacer de 50 en 50. ¿De 50 en 50 qué? 1000. Entonces, para evitar poner tantos ceros, aquí en el rótulo le voy a poner miles o le puedo poner 3 ceros y ya voy a indicar que el número que ponga aquí, 50, son 50 pesos. No, 50,000. 100, no, dijimos de 50 en 50, ¿verdad? 150, 200, 250, 300. Ay, sí. 100, 150, 200, 250, 300 y 350. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí con las escalas? Entonces, fíjense, aquí es importante que cuando vamos a graficar el dinero, consideremos qué y qué. Los Costos fijos y los costos totales e ingresos, que el costo total y el ingreso es lo mismo, para que lo incluyamos en la tabulación. Ahora, lo primero que tengo que hacer es marcar dónde va a estar mi punto de equilibrio operativo. En este caso, ¿dónde están las unidades de mi punto de equilibrio? 2500. En 2,500. Ahora, ¿cuánto me cuesta producir 2,500 unidades? 50,000. No, el total, producir 250,000 aquí. ¿Ok? Entonces, cruzo, ustedes bonito, al fin tienen un cuaderno de rayitas o de cuadritos. Y este punto es lo que llamamos punto de equilibrio operativo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de punto de equilibrio, significa que por ahí van a pasar, ¿qué? 2 líneas o 2 curvas. Vamos a tener que pasar por ahí 2 curvas. En este caso no son curvas, son líneas, que es la línea de costo total. ¿Y cuál otra es igual a la del costo total? ¿Cuáles son iguales para que pasen por el ingreso? Entonces, ¿cuáles son iguales en este problema? La del costo total y la del ingreso. Entonces, como son iguales en un punto, tienen que pasar por el punto de equilibrio operativo. Gráficamente tengo que marcar dónde está el costo fijo. El costo fijo en este problema, ¿en dónde está? En 50,000. O sea, por aquí tienen que salir mis costos. Ahora, ¿cómo va a salir la raya de los costos fijos? Puede salir en la opción A, en la opción B o en la opción C. ¿Cuál piensa? A ver, fíjese. Vamos a tener, es muy común que me digan que es la A. Pero si yo elijo la A, significa que de 50,000 los costos fijos van a ir aumentando. ¿Y eso es cierto? No. La opción A la descartamos. La B. ¿Por qué? Porque son fijos, se mantienen. Es decir, fíjense lo que pasa con los costos fijos en este caso. En este caso, si yo pago 50,000 pesos de costos,
Produzca o no produzca, ese punto sería 0. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Lo vamos a sacar así. Ahora, ¿por qué? Porque si yo produzco 2,500 unidades, el que me renta no me va a cobrar más, ¿ok? Entonces, a cualquier nivel de producción, los costos fijos son iguales y por eso sale de esta manera, es decir, paralela al eje de las X. ¿En qué momento va a pasar por ahí? Cuando al costo fijo, ¿qué le voy a aumentar? Los costos variables. ¿Cómo se los aumento? A partir de 50,000, ahora sí voy a sacar una línea que pase por el punto de equilibrio operativo. ¿Ok? ¿Por qué? Fíjense. Toda esta área que está por debajo de la línea, ¿qué creen que representa gráficamente? El costo variable. ¿Por qué? Porque este sí va aumentando conforme vamos produciendo ¿qué? Más unidades. Fíjense cómo va aumentando conforme va generando más unidades. ¿Desde qué momento empiezo a tener ingresos en esta empresa? Cuando empezamos a vender. Cuando vendo la primera unidad, en ese momento empiezo a tener ingresos. Ahora, sería prácticamente, acuérdense que cuesta 80 pesos, entonces sería prácticamente del punto de origen. Y ahora sí, de aquí va aumentando mis ingresos conforme ¿qué? ¿Conforme qué? ¿Va vendiendo? Voy vendiendo unidades. Y entonces mi línea, bueno, ustedes bien bonita, bien derecha, ustedes sí, bien derecha. Entonces esta línea negra es mi línea de ingresos y mi línea azul es mi línea de costos totales. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, señores? ¿Seguros? Sí. Nosotros ya habíamos mencionado cómo se obtenían los préstamos, fuentes de financiamiento, etc. Sin embargo, también es importante, además del interés que nos van a cobrar, nosotros debemos de saber cuánto nos va a costar tener ese dinero prestado. Miren, en este caso vamos a suponer lo siguiente. Una empresa, vamos a hacerlo con números pequeñitos para que sea más sencillo. Una empresa tiene un préstamo de $6,000. Su préstamo que él necesita para ponerse es de $6,000 porque va a comprar maquinaria en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces no nos van a aceptar los pesos, ¿verdad? Ahora, nuestra tasa de interés, el interés que nos van a cobrar en este caso es del 10%. ¿Estamos de acuerdo? Y el número de pagos al cual vamos a contratar el préstamo es de 4. Vamos a tener que hacer 4 pagos. ¿Ok? Ahora, lo primero que tenemos que calcular es lo que se conoce como factor del interés. El factor del interés representa un número que me va a ir diciendo cómo va amortizando el préstamo. Y ahorita más adelante vamos a aclarar esto. Pero lo primero que tenemos que hacer, sin duda, es calcular el factor del interés. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular el factor del interés? Es 1 entre el interés multiplicado por 1 menos la resta de la división de 1 entre 1 más el interés elevado a la n. No está tan complicado, nada más está para mayoso el asunto. Primero, obviamente el 1
es un factor constante, o sea, siempre se pone 1. ¿Y qué representa? ¿Qué creen que sea el I? No, los intereses. En este caso es el interés. Ahora, aquí está en 10%. Cuando yo lo vaya a sustituir aquí, tengo que convertirlo en un número decimal. ¿Cuánto es 10% en un número decimal? Punto 10 o punto 1, que es lo mismo. ¿Ok? A ver, nada más por no dejar. El 8%, ¿cuánto equivale en número decimal? Punto 08. Punto 08, no punto 8, porque punto 8 ¿cuánto es? 80. Ay, no van a pagar el 80, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. Pero en este caso es punto 1. Y N es el número de pagos. Esta es N, el número de pagos. ¿Ya ven cómo no está tan difícil? Si sabemos qué significa. Ahora, vamos a hacer la sustitución. Entonces quedó, el factor del interés es igual a 1 entre ¿cuánto? Punto 10. Entre punto 10 o punto 1, que es exactamente lo mismo, multiplicado por 1 menos la división de 1 entre 1 más el interés, que es punto 1, elevado a la cuarta. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Sí. Ok. Ahora, fíjense. ¿Cómo lo vamos a ir realizando? El factor del interés es igual a 1 entre punto 10. ¿Cuánto es 1 entre punto 10, señores? 10. Entre 10. 10. No, pues es que el de acá. 10. Ahora, ya puedo el 10 multiplicarlo porque lo que está dentro del corchete. No, tenemos que hacer la operación de... A ver, ¿cuál? ¿Ya puedo hacer el 1 menos la división? No. ¿Ya puedo? ¿Qué? ¿Ya puedo hacer la división? No. Primero se hace la suma. Exacto. Entonces, el segundo paso que voy a hacer es la suma. Entonces, quedaría 1 menos 1 entre 1 más punto 1. ¿Cuánto me da? 1.1 elevado a la cuarta. ¿Hasta aquí vamos bien, señores? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿ya puedo multiplicar el 10 por lo que está dentro del corchete? No. ¿Ya puedo hacer la resta? No. ¿Ya puedo hacer la división? No. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, el tercer paso sería elevarlo a la potencia. Que esto es igual a 10, 1 menos 1 entre ¿cuánto les dio? 1.1 elevado a la 46, 1 punto ¿qué? 46, 41. 46, 41. ¿Ok? Ahora, fíjense. ¿Ya puedo multiplicar el 10 por lo del corchete? No. No. ¿Ya puedo hacer la resta? No. No. ¿Qué tengo que hacer? La división. La división. Entonces, el cuarto paso va a ser la división. Entonces, sería igual 10, 1 menos, ¿cuánto me da el resultado de la división, señores? 0.6830. ¿Cuánto? 0.6830. 0. ¿0 qué? 6830. ¿No? Sí. Otra vez me hace sonar. 0.6830. 13, 45, 55. 13, ¿qué? 13, 45, 5. A mí me parece. Ahora, en este caso, sí. Okay. Tenemos que introducir, luego vamos a ver por qué, porque si vamos quitando décimas vamos a tener errores
en la amortización. Pero a mí me parecen 4 al final de ese 5. Bueno, ya ahí hay variaciones, pero ya tan lejos ya no tenemos problemas. O sea, la variación va a ser muy ligera. ¿Ok? Ahora, después de la división, ¿qué sigue? La resta. La resta. Sería el quinto paso. Y entonces quedaría igual 10, 1 menos el resultado que me acaban de decir, ¿cuánto da? Punto 31, 69, 86. Punto 30, a ver, perdón. Punto 31, Ajá, 69, ajá, 86, Ajá. 54, 5. bueno, es que ahí va a depender. Ya ahí ya no tenemos tanto problema. Ahora sí, el último paso es multiplicar el 10 por lo de adentro del corchete. ¿Ok? Entonces quedaría 3.16986545. Este es mi factor del interés. Vamos a calcular el monto del pago. Es decir, si yo tuviera ese dinero a esa tasa de interés y a esos préstamos, ¿cuánto tendría que pagar? Entonces, para calcular el monto del pago, nada más es el préstamo entre el factor del interés, que es lo que acabamos de calcular. ¿Estamos de acuerdo? ¿El préstamo de cuánto era? $1,000. 6,000. Ya sabemos que lo que nos dé, todo va a ser en dólares. Entre 3.16986545. ¿Cuánto me da, señores? 1892. ¿Cuál 1000 si usted ni lo está haciendo? 1892. ¿Cuándo? 1892. Punto. 1892. ¿Punto qué? 82. Ahora, fíjense, aquí, después del 82, siguen otros números. Aquí es donde ya vamos a utilizar solamente 2 dígitos después del punto. Porque ¿hasta qué unidades se puede fraccionar el dinero? Hasta centavos. ¿Ok? Entonces, en este caso, ya empezamos a utilizar a partir de este momento todo lo que hagamos después de esto va con 2 dígitos después del punto. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, señores? Y aquí sí, eso puede. Sí. Dólares. Vamos a ponerle entonces la otra raya. Sí, porque Sí, eran sí, pesos. sí. Sí, no es lo mismo el peso que el dólar.